Hola a todos y bienvenidos a una edición más de Conceptos Bíblicos. El título de esta semana es Amarás al Señor tu Dios. Deuteronomio 6:5 dice: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ahora hay dos maneras de ver o entender estas palabras. Una es desde la perspectiva de una orden o un mandato de Dios y la otra es desde la perspectiva de una promesa de Dios. Y yo te pregunto, ¿de qué manera lo vio y lo practicó Israel? ¿De qué manera lo vio y lo enseñó Jesús? ¿De qué manera lo vieron y lo practicaron los apóstoles? Y finalmente, ¿de qué manera lo ves, lo enseñas y lo practicas tú? Comencemos. Cuando leemos el comienzo de Deuteronomio 6, nos damos cuenta de qué manera Moisés y el pueblo vieron, enseñaron y practicaron las palabras de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Los versos del 1 al 3 dicen: estos son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor su Dios me ordenó que les enseñara, para que los pongan por obra en la tierra de la cual van a tomar posesión, para que todos los días de tu vida, tú Israel y tus hijos y los hijos de tus hijos, teman al Señor su Dios y cumplan todos los estatutos y mandamientos que yo les he mandado a cumplir para que sus días sean prolongados. Hoy Israel, y asegúrate de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y te multipliques, tal y como el Señor y Dios de tus padres lo ha dicho. Esta es la manera en que Moisés introduce al pueblo: amarás al Señor tu Dios. Y es más que evidente que el amar a Dios era un mandato, una orden que el pueblo debía obedecer, como lo era el resto de los demás ordenanzas y mandamientos que Israel debía obedecer para ser bendecido. Hay un comentario de Elena White en su libro El deseado de todas las gentes que dice lo siguiente: el ejercicio de la fuerza es contrario a los principios del gobierno de Dios. Él desea tan solo el servicio de amor, y el amor no puede ser exigido, no puede ser obtenido por la fuerza o la autoridad. El amor se despierta únicamente por el amor. Ahora, si nosotros comparamos esta cita con la manera en que Moisés y el pueblo de Israel veía, enseñaba y practicaba el amar a Dios, me atrevo a decir que hay un contraste bien marcado, porque si el amar a Dios viene por la obediencia de una orden, entonces el amor está siendo exigido y hasta siendo obtenido por la fuerza o la autoridad, pudiéramos decir, lo cual no son principios del reino de Dios, sino del reino de las tinieblas. Pero ¿qué tal si lo comparamos con 1 de Juan 4:19, que dice: nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero? Acá Juan no está diciendo que el amar a Dios es el resultado de obedecer una orden o un mandato divino, sino que está poniendo el amar a Dios como la consecuencia natural, espontánea o quizás orgánica de ser ganados precisamente por el amor incondicional de Dios. En otras palabras, es exactamente la misma idea expresada en la cita anterior, que dice que el amor se despierta únicamente por el amor. Es por eso que Pablo en Efesios 2 comienza diciéndonos a todos nosotros: en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Eso quiere decir que todos, por el simple hecho de nacer pecadores, estamos muertos a amar. Y no importa cuánto nosotros querramos amar con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas a Dios, o cuánto nosotros querramos obedecer un mandato divino de amar, nadie puede amar, a menos que primero sea resucitado por el mismo amor. Es por eso que Pablo sigue diciendo en los versos 4 en adelante: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida en Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados, o lo que es lo mismo, muertos al amor. Por gracia ustedes han sido salvados, y es en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. ¿Y sabes qué es parte de esa incomparable riqueza de su gracia? Despertar en nosotros el amor hacia Él y hacia nuestros semejantes, únicamente por el amor que nos manifestó en Cristo Jesús, y no por hacernos obedecer una orden divina. Y yo te pregunto, ¿será que podemos amar como resultado de obedecer una orden?
¿Será que podemos amar a alguien que nos exige amarlo? ¿Es el amor algo que debe ser exigido o que puede ser exigido por alguien, aun cuando ese alguien es Dios? ¿Alguna vez tus padres te exigieron o te ordenaron amarlos? ¿Crees que está bien que los padres le ordenen a sus hijos que los amen? ¿Deberían los hijos amar a sus padres por obediencia a un mandato de ellos? ¿Tendría que ser diferente con Dios? Lee Mateo 5, 43 al 48. ¿Alguna vez Dios le exige a sus enemigos que lo amen de regreso? ¿Alguna vez Dios le dice a sus enemigos que deberían amarlo porque Él los amó, los bendijo, les hizo el bien y oró por ellos cuando ellos no se lo merecían? De alguna manera, cuando leemos 1 Juan 4:19, que dice, nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero, creemos que Dios exige o demanda de nosotros un amor ¿por qué? ¿Y qué quiero decir con esto? ¿Has escuchado alguna vez que debemos amar a Dios porque Cristo murió por nosotros? ¿O porque nos dio vida en Jesús? ¿Porque nos salvó? ¿O porque nos liberó de la condenación del pecado y de la muerte? Por supuesto que sí. Y es cierto que Dios hizo todas estas cosas por nosotros y mucho más. Pero Dios no hizo todas estas cosas para luego ordenarte o exigirte que lo ames. ¿Sabes por qué? Porque el amor de Dios no es egoísta. O como dice 1 Corintios 13:5, el amor de Dios no busca lo suyo, no busca su propio beneficio, no busca recibir alguna gratificación por lo que hace, no busca cobrar lo que nos da, no busca exigir o demandar amor a cambio de su amor. En fin, el amor de Dios no busca ni exige nada de nuestra parte porque entonces dejaría de ser por gracia. Es como si una persona viniera a ti y te dijera, tienes que amarme porque te ayudé cuando nadie lo quería hacer. O porque te di de comer cuando estabas muriendo de hambre. O porque te saqué del problema en el que estabas. Porque te di trabajo. Porque tuve misericordia de ti aunque no lo merecías. Porque te perdoné todo lo que me hiciste. O quizás hasta porque te di uno de mis órganos para salvarte. Todas estas cosas son maravillosas. Y estoy seguro que si alguien te hizo alguna de ellas, le vas a estar agradecido toda tu vida. Pero de que tú vivas en gratitud, como respuesta a un acto desinteresado, a que esa persona te ordene o te exija que la ames con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, por lo que te hizo, hay una gran diferencia. Por otra parte, el amor solo puede ser dado y recibido libremente. Y desde el momento en que el amor es exigido, demandado, como una obligación o como algo que tienes que hacer, porque en ese mismo momento el amor perdió su libertad y su efecto liberador para convertirse en la causa de nuestra esclavitud. Lo que Juan estaba diciendo al decir nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero, es que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. No es una orden que tienes que obedecer, sino una promesa que Dios se encargará de cumplir en ti. En otras palabras, Jesús lo dijo de esta manera en Mateo 5, del 43 al 48. Él dice, Dios te va a amar tanto que tú puedes decidir ser su mayor y más acérrimo enemigo y aún así nunca dejará de amarte. Dios te va a amar tanto que tú puedes decidir maldecirlo, insultarlo y profanar su nombre por el resto de tus días. Y aún así, Él no va a detenerse o desistir de bendecirte. Dios te va a amar tanto que tú incluso puedes perseguirlo a Él y a sus seguidores, echarlos a las cárceles, torturarlos y hasta matarlos. Pero Dios nunca va a dejar de mostrarte las riquezas de su bondad, de su misericordia y de su gracia. En fin, Dios va a apelar tanto a tu corazón que terminará ganándote con su amor. Y en ese entonces vas a encontrarte amando al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. No porque te propusiste hacerlo o porque Dios te ordenó que lo amaras, sino porque el amor se despierta únicamente por el amor. Cuando nosotros vemos las palabras amarás a Dios con todo tu corazón desde la perspectiva de una promesa, podemos mirar los momentos en los que nuestro corazón se aleja de Dios por alguna razón y en esos momentos decir amén, porque Dios con su amor se encargará de traer nuestro corazón de regreso a Él. Y yo te pregunto, ¿sabes por qué Israel nunca pudo ver amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas
como una promesa de Dios? Lee Éxodo 19:8. ¿Cómo entendieron ellos el pacto que Dios estaba renovando con ellos? ¿Como un pacto de fe o como un pacto de obras? ¿Cómo responden las obras a las promesas de Dios? ¿Con un amén para la gloria de Dios? ¿O con un haremos u obedeceremos todo lo que nos digas? Lee Romanos 9 del 30 al 33. ¿Cómo dice Pablo que Israel entendió el pacto de Dios, que es Jesús, y a la vez por quiénes somos justificados? ¿Por la fe o por las obras? ¿Cuál fue la consecuencia de ellos querer obtener la justicia que el pacto ofrecía por las obras en vez de por la fe? ¿Quién es la piedra de tropiezo? Y si lo que hicieron fue tropezar con la piedra que es Jesús una y otra vez, ¿qué nos dice esto en cuanto a amar a Dios como resultado de obedecer una orden? Deuteronomio 5:10 dice: cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. Y Deuteronomio 7:9 dice: reconoce por tanto que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Ahora, si nosotros leemos este texto y lo tomamos literalmente como están, podemos terminar con un gran problema. Y ese problema es creer que el amor de Dios está condicionada a nuestra obediencia de los mandamientos. Efesios 2, del 4 al 5, dice, por solo mencionar un ejemplo: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Por gracia ustedes han sido salvos. Eso quiere decir que cuando nosotros estábamos muertos en pecados, o lo que es lo mismo, que no conocíamos, ni nos importaba para nada conocer, y mucho menos obedecer los mandamientos de Dios, ya Él nos estaba amando. De hecho, fue su amor, que es enteramente por gracia, lo que nos salvó, nos levantó del estado de los muertos, de la muerte en nuestros pecados, para darnos vida juntamente con Cristo. Por lo tanto, yo voy a sugerir que en versos como estos de Deuteronomio, Dios estaba revelando de la manera en que iba a ser más efectiva, tanto para el profeta como para el pueblo, según el contexto en que vivían y la cosmovisión de Dios que ellos tenían. ¿Qué quiero decir con esto? Ya hemos visto anteriormente que cuando Dios quiso renovar con Israel el pacto de fe que hizo con Abraham, Israel decidió cumplir el pacto por medio de sus obras, en vez de dejar que Dios se encargara de cumplir Él mismo las promesas de su pacto en ellos. Y el problema es que Israel, después de tantos años en Egipto, se había moldeado a una mentalidad de esclavo, donde la manera de expresar fidelidad era por medio de la obediencia de órdenes, o lo que es lo mismo, haciendo todo lo que su Señor les dijera. Por lo tanto, como Dios es paciente y tolerante con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento, o lo que es lo mismo, cambiemos nuestra mente o nuestra manera de verlo a Él, entonces Dios siempre va a optar por caminar a nuestro lado, y en el proceso va a hacer todo para ayudarnos a crecer en Él. Así que en todo el éxodo de Israel, Dios se manifestó y se reveló a ellos de la manera en que ellos pudieron entenderlo. Sin embargo, todas estas maneras que Dios empleó para darse a conocer por medio de las leyes, el santuario, los sacrificios, las fiestas, los ritos y ceremonias, las manifestaciones de poder como trueno, fuego y demás, no estaban supuestas a permanecer por mucho tiempo, sino que ellos debían ir avanzando en su caminar con Dios y poco a poco dejar lo que era de esclavo para comenzar a vivir como libres. Ahora, todos sabemos la historia y podemos ver que Israel nunca creció. Ellos prefirieron quedarse siempre como esclavos a pesar de que ya eran libres. ¿A dónde voy con todo esto? Que cuando Dios le pedía o le ordenaba cumplir, guardar y obedecer sus mandamientos para que vieran su amor y su misericordia en medio de ellos, lo que estaba buscando era enseñarles en su propio lenguaje de esclavo a que se amaran unos a otros y a las naciones de la misma manera en que ellos eran amados por Él. Es por eso que después que viene Jesús y le muestra a los apóstoles lo que Israel nunca entendió, nos encontramos que Pablo dice: porque toda la ley se cumple en esta sola palabra: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gálatas 5:14. O Romanos 13:8. Quien ama al prójimo ha cumplido la ley.
Por otra parte, la mayor manera de experimentar el amor, la gracia y la misericordia de Dios en nuestras vidas es amando a nuestros semejantes, que eso incluye también aquellos que determinan ser nuestros enemigos. Porque con la misma regla con que medimos a los demás, nosotros también seremos medidos o sentiremos que Dios nos está midiendo. Mateo 7:2. Lee Juan 14:15 y yo te pregunto, ¿por qué crees que Jesús conjuga la palabra tereo, que es guardar u obedecer, en futuro indicativo? ¿Por qué es algo que tú y yo tenemos que hacer o porque es algo que Jesús se encargará de cumplir en nosotros como resultado de su amor? ¿Crees que la intención de Jesús era darnos una orden que deberíamos cumplir o era dejarnos saber que el obedecer o guardar sus mandamientos es una promesa que se cumple solamente en Él? Por otra parte, lee todo el capítulo 14 y si quieres también puedes leer el 13 y el 15 y busca en qué momento Jesús hace referencia a los mandamientos de Éxodo 20. Y si Jesús no está hablando de la ley o de Éxodo 20, ¿por qué entonces siempre usamos este texto como una referencia directa a los 10 mandamientos? De hecho, cada vez que la Biblia usa la palabra mandamiento, no lo hace como una referencia directa a la ley de Éxodo 20. Lee Juan 14:23. ¿Cómo explica Jesús a qué se estaba refiriendo cuando dijo, si me amas, guardarás mis mandamientos? Saben que muchos de nosotros obedecemos los mandamientos de Éxodo 20 mientras ignoramos por completo las palabras que Jesús dijo en Juan 14. Para el bonus de esta semana vamos a hablar del temor de Dios. ¿Y por qué tantas veces en la Biblia y en especial en Deuteronomio se menciona que hay que temerle a Dios? Ahora, si nosotros retrocedemos en la historia, nos damos cuenta que la primera vez que el hombre siente temor de Dios fue en el Edén, justo después de haber caído en pecado. Antes del pecado no tenemos ningún registro que indique que el hombre temía estar en la presencia de Dios, sino que por el contrario, más bien encontramos expresiones de deleite, felicidad y descanso en la presencia de su Creador, porque el hombre fue creado en amor y no en temor. De hecho, cuando Dios crea al hombre, podemos inferir que siempre lo trató como uno semejante a él y que nunca como alguien inferior a él, porque Dios hace al hombre a su imagen y semejanza y lo pone como cabeza de la creación, entregándola por completo en sus manos para su dominio y gobierno. Sin embargo, fue después de la caída que el hombre comienza a percibir a Dios como un ser al cual tenía que reverenciar, complacer y agradar en todo. Si ustedes se dan cuenta, a pesar de que Dios usó ilustraciones de un padre para darse a conocer a su pueblo antes de venir Jesús, ellos, por lo general, preferían llamarlo como el Todopoderoso, el Señor, y por muchos otros títulos que reflejaran su grandeza con respecto a ellos y el temor que tenían de estar en su presencia. Sin embargo, cuando viene Jesús, nunca utiliza estos títulos para referirse a Dios, sino que se encarga de mostrar que Dios es, por sobre todas las cosas, nuestro Padre, porque lo que mueve cada una de sus acciones es precisamente el amarnos como papá. Jesús fue bien intencional en su revelación de Dios, porque cada palabra y acción de su parte estaban destinadas a quitar de nosotros el temor de estar en la presencia de Dios y sustituirlo por el amor que un padre le tiene a cada uno de sus hijos. Es por eso que Juan dice en una de sus cartas, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Por lo tanto, el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Primera de Juan 4:18. Dios nunca creó al hombre para que le temiera, porque el temor siempre va a llevar intrínseco en sí mismo la espera de un castigo. En cambio, en el amor nunca puede haber temor, porque el amor implica o lleva en sí mismo libertad y vida. Ahora, lo más probable es que te estés preguntando si entonces cada uno de los textos que mencionan que debemos temer a Dios está mal. Y no se trata de que estén mal o bien, sino desde qué perspectiva lo miramos. La palabra hebrea que se usa en estos textos es generalmente yaré, la cual es traducida mayormente como temer o tener miedo, pero también significa quedar asombrado, admirado, sorprendido, maravillado, atónito, o como diríamos en un lenguaje más coloquial,
quedarnos con la boca abierta, porque no hay palabras para expresar lo que estamos viendo. Y ese es precisamente el efecto que causa conocer a Dios por medio de Jesús. Cuando nosotros conocemos a Dios como nuestro papá, y no solamente como Señor o como nuestro jefe, constantemente nos vamos a quedar sorprendidos y maravillados de las maneras en que nos muestra su amor. Nos vamos a quedar admirados de qué tan bajo está dispuesto a ir para buscarnos y hasta quedarse con nosotros ahí hasta que estemos listos para salir. Nos vamos a quedar atónitos al descubrir que lo que llamamos su justicia, su juicio, su venganza y su ira son demasiado diferentes a lo que siempre hemos creído, porque Él, por sobre todas las cosas, es nuestro papá. Y como dijo Jesús, si ustedes, que son malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que lo piden? Mateo 7:11. Lee Apocalipsis 14, del 6 a 7. Y yo te pregunto, ¿cómo entiendes el temor del cual habla el mensaje del primer ángel? ¿Será que el mensaje que el mundo necesita en este tiempo es un mensaje de tenerle miedo a Dios? Porque lo va a condenar a todos los que no lo aceptan ni hacen su voluntad. ¿Será que el mensaje del ángel es teman y respeten a Dios porque Él por amor juzgará y destruirá a todos los que no lo amen de regreso? Según el verso 6, ¿qué es lo que el ángel predica a todos los moradores de la tierra? ¿Qué es el evangelio eterno? Amen a Dios para que sean salvos de su destrucción. ¿O tanto amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo para que no permaneciéramos en perdición, sino que tuviéramos vida eterna en Él? Hemos llegado al final del estudio de hoy y espero que los principios expuestos aquí te puedan ayudar a ver la expresión amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, no como una orden que necesitas obedecer, sino como una promesa que Dios mismo se encargará de cumplir en ti amándote como solo Él sabe hacerlo. Y mientras más nos dejamos amar por nuestro Padre que está en los cielos, más dejaremos de vivir en el temor para comenzar a vivir y a disfrutar el quedarnos con la boca abierta ante las manifestaciones de tanto amor. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana.